se identifica como neurotransmisor, la adenosina como neurotransmisor, ¿verdad? Poliaminas neuroesteroides entrarían dentro de lo que describe acá la diapositiva, que son neuromoduladores. ¿Qué se necesita para la comunicación sináptica? Una célula transmisora, el transmisor y la célula receptora. La célula transmisora va a ser neurona, ¿verdad? Porque dijimos que ahí se producen los neurotransmisores. El transmisor, un neurotransmisor, ¿verdad? Y la célula receptora puede ser otra neurona o una célula rectora, como el músculo, ya sea liso o músculo estriado, ¿verdad? Esta es el área de la sinapsis, ¿verdad? Donde se va a secretar el neurotransmisor. Y ya sabemos que el neurotransmisor en estado de reposo está en las vesículas, ¿verdad? Alojada en los microtúbulos, esperando una señal, una despolarización. Y una señal puede ser el incremento de la concentración ¿de qué catión? Del calcio, ¿verdad? Algo que me lleve a aumentar el calcio hace que la vesícula migre de los microtúbulos hacia la membrana y pueda liberar el neurotransmisor. Luego el neurotransmisor se une al receptor, ¿verdad? Genera su efecto y en algunas ocasiones, bueno, dependiendo del neurotransmisor, se va a recaptar, ¿verdad? Por proteínas transportadoras específicas. Esta es la clasificación de los neurotransmisores, ¿verdad? Los derivados de los aminoácidos, y por eso se llaman también aminas, ¿verdad? Tienen un grupo amino: GABA, histidina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Los aminoácidos como tales que sirven como neurotransmisores: glutamato, glicina, aspartato. Gases, óxido nítrico, péptidos, endorfinas, acetilcolina y las purinas ATP y adenosina. Las moléculas neurotransmisoras pequeñas generalmente se sintetizan al final del axón, cerca donde van a ser almacenadas a través de las vesículas. Las moléculas más grandes, las moléculas peptídicas, se van a sintetizar en el cuerpo de la neurona, ¿verdad? Ya sabemos que para la síntesis proteica, ¿qué estructura se necesita? ¿Qué organela forma las proteínas? Los ribosomas. Los ribosomas están ahí, en el cuerpo de la neurona, por eso se forman ahí, y se genera como pre-neurotransmisor, un mecanismo de transporte, los lleva al final del axón, ¿verdad? Donde ya se convierten de pre-neurotransmisores a neurotransmisores y se almacenan a través de las vesículas. Y entonces recordar que es un potencial de acción, eso es importante para entender esto. ¿Ahora? Hacia adelante. ¿Cuántos son? Los que están adelante, perdón, los que están hasta atrás deberían sentarse aquí adelante, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Bien, ¿cuántos escritores son? ¿Quién aporta esos escritores? Nadie se va a sentar. Para que si alguien viene de último, pues no esté en otro lugar ahí, ahí sentado. ¿Qué es un potencial de acción? Vamos a ver quién entró ahorita de último. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Ociel, recordarnos qué es un potencial de acción. Según fisiología, ya lo vieron en fisiología, ¿no? ¿Sí? Amiga que entró junto con Ociel, ¿cuál es tu nombre? Catherine. Ya se me queda tu nombre, Catherine. Víctor, ¿qué es un potencial de acción? Sí sé qué es, pero no sé cómo decirlo. Cuando
cuando hay un cambio de polaridad en la célula, ¿verdad? Porque en reposo, ¿cuánto tiene de polaridad? Menos 70, menos 60, menos 70, pero es negativo, ¿verdad? Es negativo. Gracias a quién tiene esta polaridad la célula? Al potasio, ¿verdad? Porque el sodio y el potasio son los cationes más importantes, ¿verdad? Pero uno es intracelular, potasio, y el otro es extracelular, sodio, y hay una bomba que se llama sodio, potasio, ATPasa, y me bombea el sodio hacia afuera, el potasio hacia adentro, pero gracias a los canales independientes del voltaje del potasio, permiten esa apertura, ¿verdad? Para el potasio, para llegar a la negatividad de la polaridad de la célula y mantenerse en menos 70. ¿Sí? Si hay un cambio en el flujo de iones, pero ese cambio de flujo de iones se dio por un estímulo, ¿verdad? Un estímulo, una despolarización, me cambia la polaridad. Y entonces es cuando se genera un potencial de eso. ¿Habrá un poco? Vamos a ver aquí no lo vamos a publicar ahorita. Lucy, José, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hay lugares? Por eso dice acá, neurotransmisores excitadores favorecen la despolarización y transmisión nerviosa. Neurotransmisores inhibidores favorecen la hiperpolarización e interrumpen la conducción nerviosa. Solo a los cationes a los cuales la célula puede ser permeable tienen la capacidad de cambiar eso, ¿verdad? Y las neuronas se caracterizan por tener canales dependientes de voltaje para el sodio, que entonces son los que se abren cuando hay un estímulo y permiten una entrada de sodio que cambia la polaridad, y de negativa, menos 70, lo llevan a un valor positivo, y eso es un potencial de acción. Actúan sobre receptores ionotrópicos y metalotrópicos, ¿verdad? Los ionotrópicos, dice, controlan directamente la abertura de un canal de iones, ¿verdad? Abren un canal, o mejor dicho, esos receptores son canales, ¿sí? Son canales. Y como se muestra en la gráfica, o también su libro lo dice, ¿verdad? Son compuestos de 5 subunidades transmembrana, ¿verdad? Que rodean a un poro. Y en la estructura tridimensional, en estado de reposo, ese poro no permite la entrada de ese ion. Pero cuando se estimula, cambia la estructura tridimensional, como dice aquí, al unirse ligando cambia su estructura y permite el flujo de iones, ¿verdad? Y genera esa entrada del catión o incluso del anión, ¿verdad? Dependiendo de qué receptor se trata. Ejemplos de estos receptores están los receptores nicotínicos para la acetilcolina, los receptores GABA para el glutamato. Aparte de esos está el receptor AMPA, NMDA, kainato, receptores de la glicina, el receptor de la serotonina 5-HT3 y estos receptores de las purinas. Estos son ionotrópicos, son canales iónicos. Los receptores metabotrópicos, en cambio, necesitan de segundos mensajeros para abrir canales de iones. Esto quiere decir que interviene aquella proteína o receptores acoplados a proteína G. Esto implica que el receptor está distante a donde está el canal que van a afectar. En cambio, los ionotrópicos ellos mismos serán canales. En cambio, estos necesitan ver, el ligando se une a ellos, genera esta estimulación de la unidad alfa, se dirigen para generar activación de la adenilatoxicasa, producción de energía cíclico, y eso lleva a la apertura de un canal iónico, ¿sí? Por lo tanto, estos son más lentos que los ionotrópicos. Ejemplos de receptores metabotrópicos: los receptores para el glutamato de estas 3 clases, los GABA-B,
para el ácido gamma-aminobutírico, todos los receptores de la dopamina, D1, D2, D3, D4, D5. D1, D2, D3, D4, D5 son metabotrópicos. Todos los adrenoreceptores, alfa y beta, son metabotrópicos. Los receptores de la histidina, la mayor parte de los receptores de la serotonina, estos receptores de las purinas y todos los receptores del muscarínicos son metabotrópicos. Y cuando ya se liberó el neurotransmisor en la sinapsis o hendidura sináptica, tiene que haber una forma en la cual se finaliza esa comunicación, ¿verdad? Que se agote el transmisor es una forma de finalizar la comunicación. Que haya una enzima que lo elimina, otra forma, ¿verdad? Que haya un mecanismo de recaptación o que se disocie del receptor, ¿sí? Que se disocie del receptor. Los péptidos que tienen función de neurotransmisor generalmente van a finalizar su comunicación por difusión simple. Y los neurotransmisores que son derivados de un aminoácido o que son un aminoácido generalmente se van a agotar por recaptación, ¿sí? Como lo que vamos a ver más adelante. A través de variar la concentración de este neurotransmisor en la sinapsis, podemos hacer estos cambios, ¿verdad? Cambiar la velocidad de la síntesis de ese neurotransmisor para que se haya más concentración de este y genere el efecto que deseamos, alterando la velocidad con la que se libera en la sinapsis, bloqueando la recaptación, ¿sí? O bloqueando su degradación. Y vamos a hablar de los neurotransmisores que nos describe el libro, ¿verdad? Los aspectos importantes. Ustedes leen el capítulo, está muy bien para su educación, para autoformación. La carrera de medicina es más autoformación. Que tanto quiero yo leer, que más leo, más aprendo. ¿Qué le va a servir? Tarde o temprano le va a servir en la carrera, ¿sí? A ver cómo nos va en este parcial, que les estoy invitando a que solo las clases van a ser para el examen, ¿verdad? A ver cómo les va. Pero no se limiten al conocimiento, vean, ahí hay muchas cosas, habla de algunas enfermedades y eso es muy bonito, ¿verdad? Entender y comprender eso. Glutamato es el transmisor excitador más importante del sistema nervioso central, actuando sobre receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Una de las razones por qué es el neurotransmisor excitador más importante es que, por ejemplo, se ha visto que su concentración a nivel cerebral aumenta después de un traumatismo craneoencefálico. Aumenta después de un evento cerebrovascular, ¿sí? ¿Y cuántas personas no tienen eventos cerebrovasculares? Que se relacionan con enfermedades metabólicas, síndromes metabólicos, ¿sí? Que aumenta después de las crisis comerciales críticas, ¿verdad? Es decir, convulsiones, un paciente presente, convulsiones críticas o exageradas, ¿verdad? Aumenta la concentración de este neurotransmisor. La demencia del SIDA es otra condición que genera aumento del glutamato. O estas enfermedades neurológicas, ¿verdad? Enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, también conlleva el aumento de este neurotransmisor a nivel cerebral. Y como dijimos, es el neurotransmisor excitador. ¿Qué quiere decir? Si es excitador, favorece la despolarización, ¿verdad? Favorece la despolarización. Y aquí vemos la neurona que lleva a cabo su liberación a la sinapsis, se receptor y genera el efecto, ¿verdad? Que es generar un potencial de acción. Recaptación. Un transportador de aminoácidos excitatorios favorece su recaptación tanto hacia las células gliales o neuroglía y a la misma neurona, ¿verdad? Por ejemplo, la glía lo lleva y lo convierte en glutamina, ¿sí? Ya sabemos cómo se transforma el glutamato en glutamina, ¿verdad? A través de la interacción de la glutamina sintetasa, cuando ésta le va a agregar un amoníaco, ¿verdad? Y lo transforma en glutamina. Y como glutamina lo devuelve a la neurona.
La enzima mitocondrial de la neurona, glutaminasa, lo vuelve a convertir en glutamato y queda otra vez almacenado en vesículas sinápticas. Y esta es la forma en la cual se agota en las sinapsis. De todos los receptores que ya mencionamos para el glutamato, hay uno que sobresale y que su libro lo describe muy bien, que es el receptor NMDA. ¿Por qué? Porque está involucrado en la exotoxicidad. ¿Sí? Está involucrado en la exotoxicidad. Y estos receptores N-metil D-aspartato, si ustedes se acuerdan, había dentro de la clasificación, decía los aminoácidos que son los profesores, ahora glutamato, glicina, aspartato. En ninguna otra parte mencionan al aspartato, podría ser esta la función, ¿verdad? Como neurotransmisor, pero está siendo parte de un receptor, ¿verdad? Receptor NMDA. ¿Ese receptor qué ligandos tiene? Glicina, estermina, y dentro del canal hay magnesio. ¿Qué está haciendo el magnesio hoy? ¿Qué hace el magnesio según lo que dice su gráfica, su figura? Está inhibiendo, ¿verdad? Está inhibiendo, ¿sí? Porque está según el reposo, ¿sí? a ese receptor y evita el paso de iones, ¿verdad? El paso de iones. Obviamente cuando se estimula, eso se deja de inhibir y permite el paso de iones, ¿verdad? Calcio, sodio, ¿verdad? Lo que genera ahí excitación de la célula. Y mencionan a un sitio de unión en ese receptor, a la fenciclidina. ¿Sí? La fenciclidina, en un inicio, fue un fármaco que descubrieron, que lo empezaron a utilizar como un anestésico. ¿Sí? Como un anestésico. Pero se dieron cuenta que generaba efectos secundarios, ¿verdad? Adicción, paranoia, no acuerdo qué otro efecto secundario tenía. Y que después, esquizofrenia, ¿verdad? Y que después, pues, lo desaconsejaron como anestésico, pero forma parte de alguno de las drogas, ¿verdad?, ilegales que una persona podría tener como abuso, pero genera esos efectos secundarios.